quiero empezar un poco, pues, o sea, sensaciones generales. Contigo hablé un pelín en el estadio y lo que dijimos en la previa al final también ocurrió, David, así que voy a empezar por Albert. Luego en el tercer punto quiero también analizar una cosita al centro del campo, que lo escuché anoche en el debate de la COPE, que Rodra me lo ha traído hoy, quiero hablarlo con vosotros. Pero a ti, Albert, desde la televisión, porque viene Antolinos ahora que también estuvo en el partido, ¿qué sensación te dejó esto? En clave Madrid, también en clave Arsenal, podemos darlo. No sé, es que yo vi. Bueno, era el partido que me imaginaba, básicamente. Sí, yo creo que yo la verdad que no durante toda la semana pensé que el Madrid tenía realmente prácticamente ninguna opción. Para mí todo pasaba porque el error de Saliba se diese en los primeros minutos y si había ese error, si había ese gol que el Madrid pudiese conectarse, incluso con el fallo del penalti de Arsenal, que podía ser un punto de Mm. inflexión a nivel anímico, no se vio nada, porque el Madrid yo creo que eh, cuando llegas a abril ya sin una identidad colectiva, es muy difícil que en el mes de abril de repente los jugadores empiecen a hacer cosas distintas, ¿no? Es que incluso da igual un poco la alineación o lo que sea, porque al final es algo mucho más profundo, no es tanto ya de un jugador u otro, sino es algo colectivo. El Madrid no tuvo opciones de poder hacerle realmente daño al Arsenal, que es un equipo defensivamente muy duro, que no necesitó hacer un partido extraordinario. La sensación que queda es que el Arsenal hizo un buen partido, pero no hizo un partido extraordinario con unas exhibiciones individuales de jugadores importantes suyos. Lo de Más allá de. repetible que usé yo la semana pasada. Sí, Que exacto, como la semana hace pasada. Es decir, partidos repetibles, sobre todo para el este Arsenal Madrid. ha hecho dos buenos partidos que le han servido para ganar los dos. Y al final, creo que ayer, por ejemplo, Odegaard hace un mal partido, no está fino en las decisiones, que es el jugador La más. segunda parte. Un poco más, pero no es un gran partido de Odegaard. Los delanteros están bien, sobre todo Saka, pero es que, claro, Álava está muy mal. Y creo que al final, pues para el Real Madrid, las sensaciones de impotencia, de chocar, yo creo que ya en los primeros minutos se dieron cuenta de que realmente iba a ser muy, muy difícil. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que lo que habéis comentado, yo creo que lo que se vio en la televisión, pues en el campo acentuado, ¿no? Un poco por la sensación de que no se podía hacer mucho más de lo que se estaba haciendo ya en ¿No el tienes verde, la porque ayer Ancelotti habló de la sensación? actitud, que sí que estuvo, y es verdad, el Madrid presionó Sí. más, el Madrid corrió más, Querer y pero no poder. ¿No claro, tienes la exacto. sensación de que has puntualizado lo de Odegaard antes del error absoluto de Saliba? Ya había habido otras situaciones de que el Arsenal se estaba durmiendo un poco al volante, pero de aburrimiento, porque toda la carretera era recta, 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 y se estaban durmiendo un poco al volante, que llegaban a zonas de último pase y la cagaban porque se entretenían, tal, incluso alguna pérdida de balón, insisto, porque toda la carretera era recta y se durmieron al volante. Mi sensación, Blaya, es ficción, evidentemente. Si Bueno, es el Arsenal el que por lo que sea tiene que ganar por 3, gana por 3 ayer. es que yo creo que todo parte del mismo punto. El Madrid atacó tan mal y metió tantos centros sin estar preparado que Ahora al iremos a final eso. les costaba mucho poder presionar bien y yo creo que el plan del Madrid pasaba por seguramente con Tchouaméni y Fede por apretar mucho esa segunda jugada, ese rechace, no pudieron y el Arsenal es que con 4 pases se plantaba en campo rival con tranquilidad y ya le faltó pues ese punto de, yo creo que quizás de creérselo más, de tener esa mala leche en disparos de media distancia, buscaron quizás rizar el rizo y les costó, pero aún así, bueno, al final llegó el gol el primero de Saka, me parece un golazo, una jugada muy bien trenzada que nace precisamente de ahí, luego el Pase segundo. largo, el pase largo, tal, El la pase largo, peinada. Merino estuvo muy bien ganando esos duelos y un Arsenal que Merino, haciendo. Blaya, que interviene en esa prolongación y Sí, luego da los la dos. asistencia. Sí, sí, Explica mucho lo que es este Arsenal. sí, los dos goles lo hacen de Merino, marcó otro en la ida. Claro, es que sin delantero centro, pues Merino se va con 3 de los 5 goles participando, ¿no? Menos los 2 de Declan Rice, los que han sido en juego. Merino ahí ha pesado en asistencias o goles, o sea, brutal lo suyo, porque yo la verdad no me esperaba ese rendimiento, ni mucho menos en esta eliminatoria. Tu sensación, David, ahora entra Sol Antolinos. Estamos los Salover, que no ha estado esta semana, estamos en la misma página todos. Ha confesado aquí ya en directo, David, que le dijiste a Rodra esto normalmente es 0-0, 0-1 o algo así Lo he antes dicho. del partido. Lo ha dicho, lo ha dicho. Yo dije aquí en público lo del Alcorcón que me esperaba. No sé, o sea, ayer en el mejor de los casos, que sí, puede ser, fue un querer y no poder absoluto, pero claro. Sí, no sé, a ver, me recordó, fíjate, yo dije medio en broma, un poco también butad en el día de las ruedas de prensa previas ahí en Valdebebas, con compañeros después de escuchar a Ancelotti y a Bellingham, que el Madrid iba a ir a jugar contra el Arsenal a ver si le enseñaba vídeos de TikTok y con eso se Sí, sí, rendían, sí, 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 porque sí. me parecía que no había argumentos futbolísticos, más allá de cuestiones, sentimentales, emocionales, de caos, bueno, no por lo que decía Blaya, porque llegan a abril sin haberlo enseñado. O
O sea, no hay un partido de este año que puedas enseñar completo, redondo, contra un rival de nivel comprometido, que diga, es que si hacemos lo que hicimos aquel día, hoy se puede, ¿no? Entonces, por eso me parecía que no había mucho más. Era, bueno, no sé, podía suceder una concatenación de acontecimientos mágicos, de despropósitos, de resbalones, qué sé yo, ¿no? Y pasar, y podía pasar, efectivamente. Pero no me parecía que hubiera algo racional para que ¿El sucediera. hombre que morirá de razón? ¿Qué tal? Ah, Perdón por el retraso. Estoy en casa de los padres de Iván, pero es que me he demorado porque tenía que hacer un recado en la tienda del Madrid y no os podéis imaginar Petada. cómo estaba la tienda después de lo que pasó ayer. Parecía el Corte Inglés en las rebajas. Increíble. Las Y colas ayer para después del partido también, ¿eh? las colas para comprar camisetas. He estado en una cola, he estado en una retención ahí, pues 20 minutos perfectamente. Impresionante. Y con respecto del partido de ayer, bueno, yo tenía a la derecha, bueno, tenía a la izquierda a Iván y a la derecha a Abraham Romero del Mundo. Y en la segunda parte se lo dije, cuando el Arsenal meta una marcha más, se lleva el partido y además se lo lleva fácil. La sensación de que jugaron hombres contra niños que se vio también en el partido de ida. A ver, lo decía Albert, ¿no? El Madrid desde septiembre es un equipo malo de fútbol, por así decirlo, pero yo creo que ese bajón se ha radicalizado después del último parón de selecciones. Sí. Y con el nivel mostrado en partidos de Leganés, Real Sociedad y Valencia, pues no me invitaba nada a pensar que iba a ganar a un equipo muy bien entrenado como es el Arsenal en la ida y menos en la vuelta después de lo que vimos. Después nos pueden llamar vinagre, nos pueden decir tal, pero yo creo que siempre hay que ir con la verdad por delante o con lo que pienses y yo desde el primer momento he pensado que el Madrid no iba a saber meterle mano a un equipo también entrenado en ataque, en defensa, en ese otro fútbol que también utilizaron ayer del primer minuto de retener el balón. Los que se iban a cagar ayer, vamos, jugaron como el Getafe de Bordalás en lo que hay que jugar como el Getafe de Bordalás. Y el Madrid es un equipo, ya lo venimos diciendo toda la temporada, con problemas en ataque, en defensa, a la hora de sacar el balón y para muestra un botón. Te leí un tuit que eran 40 centros que pusieron ayer a la nada. Correcto. Ahora los pelotazos frontales. Después imágenes que Albert ya lo puso, que lo cité aquí en un muy buen hilo la semana pasada. Sí, sí. Y si hace ahora otro de esta semana, verá como imágenes de la primera parte, 4 jugadores de Real Madrid desenganchados de la zona de prensa, se veía perfectamente. Pero cómo desde pronto en el partido, además, ¿eh? Desde muy pronto. No bajaban 4 en jugadores. Londres bajaron más durante más minutos. En la primera parte. Entonces, a mí los mensajes esos bélicos de ánimo de la previa no me cansa con estas actuaciones. Claro. Y no puedes batear en las grandes ligas con 4 jugadores desenganchados. Si esto la historia nos lo ha enseñado. Con el sí, que sí. Iba a decir el Barça de Luis Enrique, el último Barça de Luis Enrique, que defendía solo Busquets. Con el Madrid también muchas veces de la BBC. Pues este año lo hemos visto. Tampoco es un drama, no se puede ganar a Champions todos los años. Que sí, pero tenemos que tener claro que lo peor está por llegar en abril. Eso también lo tenemos que tener claro. Lo de los centros, y luego pongo el gráfico como me lo ha pasado Pereiro, precisamente. Muy bien, organizado, los extremos que han ido para atrás para defender también y al final, claro, Rodri, Vini y Kylian siempre estaban 2 contra 1, 3 contra 1 y ahí es difícil crear peligro y claro, con los centros ellos tienen gente alto, no tenemos un José este año que quizás nos pueda rematar en el área y eso obviamente si solo centramos eso cuesta. Claro, es que lo de los centros, tengo por aquí el gráfico, cualquiera que estuvimos viendo el partido lo diríamos al de al lado, yo lo pude decir en la televisión dando los datos, y es que los datos y el gráfico es que es palmario, es que son una serie de centros a la nada, estos son los que son en juego, me lo ha pasado Pereiro esto, 5 de 33, un 15%, pero más allá del porcentaje de éxito. Sí, el porcentaje es normal. Sí, exacto. Eran sin ningún tipo de ventaja. Eran para un equipo que además está muy bien preparado para defender este tipo de jugadas. Exacto. O sea, es que es una cosa, y lo ha puesto por ahí Lisa. Evidentemente el plan no era poner centros. Los centros son los ríos. Porque no puedes hacer otra cosa. Exactamente. O sea, los centros son
son pues el sarpullido que te sale en la cara, pero el problema no es Son que salga un síntomas, sarpullido, sí, es sí. el porqué, claro. Es Son que síntomas. esto, es que claro, es que qué decir. O sea, El, luego te el, escupen siempre a la banda. Lo que decía Courtois ayer, bueno, tampoco es que se fueran de uno, ninguno de los delanteros, ¿no? Pero si se hubieran ido de uno, efectivamente tenían a otro y es que hacia adentro nunca te dejaban salir para armar el tiro. ¿Cuántas veces se fue Vini? Por cierto, partidazo de Timber, tanto cuando era en campo abierto, como le encimaba para que no se girara, como le... Oye, si te quieres ir por banda, vete por banda, pero tú por dentro no te vas a meter. Aunque se hubieran ido de uno, que no se iban generalmente, es que luego había dos, como bien dice Courtois. Es que es la nada, David. Sí, sí, sí. El siguiente partido con más centros en juego fueron 22 este año, contra el Milan, el 1-3. Otro partidazo. Otro partido, sí, pero que el salto de 22 a 33, que es un 50%, claro. es bestial, y el salto, sobre todo, del momento de la temporada en el que sucede lo del Milan, que es antes de Navidad, ahora. Es decir, que de entonces a ahora se puede seguir tomando como síntoma esto de los centros. Es cuando... Porque, o sea, no es solo que haya avanzado el año y hayan pasado los meses, sino también, claro, que en estos meses es cuando juegan los partidos más difíciles, normalmente el Madrid. Entonces, bueno, pues este es el punto, ¿no? De 23, de 22 en el día que parecía el peor de todos a 33. Y hubiera mejorado, pero el tipo de centros que eran contra esta defensa viéndolos de cara, ni Joselu ni el torpedo Müller. Blaya, ¿hago esto? Sí, yo creo que al final, bueno, el centro per se no es nada malo, no implica que sea bueno o malo un centro, pero sí yo creo que es la consecuencia, como decía ahora también David, de una impotencia, ¿no? Lo visible de esa impotencia se traduce en el centro, porque equipos que no están preparados como el Real Madrid para este juego, al final es, diríamos, el recurso más sencillo. También es verdad que Ancelotti con Álava y Lucas ponía dos laterales que son buenos centradores, que son, yo creo que Álava defensivamente no es mejor que Fran, Álava ya en el minuto 7 había regalado una amarilla y una jugada de gol a Saka yendo al suelo, pero sí es mejor centrador. Y Lucas, que tampoco es mejor defensor que, por ejemplo, un Fede o quien sea que metas ahí, es un buen centrador. Entonces yo creo que también buscaba que pasasen cosas en la frontal, que el Arsenal estuviese agobiado, meter mucho balón en el área, pero al final esto no resultó positivo, porque el Arsenal es un equipo, como decíais ahora, que defensivamente está muy preparado para ello. Y también que yo creo que el Madrid, por ejemplo, no puedes irte con Valverde y Tchouaméni con tan solo un disparo de ambos, porque en un escenario donde el rival se encierra, necesitas ese disparo de fuera del área. También taponan muy bien ese centro claro, con pero Declan. siempre ya sabemos cómo puede ir, que hay un rebote, y yo creo que parte de meter estos dos y no meter a Modric, por ejemplo, era también imaginarse ese escenario de remates, de ganar segundas jugadas. Creo que el Madrid no pudo dar ese ritmo al partido, y luego lo que decía Courtois, pues es que los de arriba, cada uno peor. O sea, estuvieron muy, muy mal los tres individualmente, y hay datos también que apuntan, pues bueno, que al final no ha sido la eliminatoria de ninguno de los de arriba, en mayor o menor medida, claro. Porque en el minuto 5, a colación de lo que dice Albert, en el minuto 5 ya se veía que el Madrid necesitaba un jugador en el medio que hiciera un poco de control pase, de que pudiera mover el juego. Con Valverde hablábamos el lunes de que iba a jugar en el centro del campo, pero porque estamos en 1/10 de Ancelotti, sabíamos que iba a hacer eso. Pero Valverde es mejor atacante incluso desde la derecha que desde el centro del campo. Bueno, donde si se puede esa profundidad o Es que es eso, se va sin ningún tiro a puerta. Y con respecto a lo de los corners, yo creo que eso también lo provoca Arteta al final. Vamos a dejar, ¿no? Que sí. Claro, vamos los corners, digo yo. Sí, total. Vamos a dejar que jueguen por fuera para que... Y así podían estar viviendo 3 años con Saliba dando sabetazos. Estuvieron muy tranquilos todo el partido. Albert, tú que ahora visto más al Arsenal, me hizo un informe Sopra, aparte de los partidos que yo he visto, y decía que en ataque siempre te escupen hacia la banda y de ahí ya, pues que centres o que hagas lo que quieras, porque me lo ponía él en el informe. Es lo que hemos visto, ¿no? Sí, yo creo que en defensa es un equipo durísimo en el juego interior, que tiene ganadores de duelos y sobre todo que luego, lo que decía también Courtois, los extremos trabajan mucho.
al final con esa doble punta que son dos centrocampistas, porque Merino y Odegaard son dos jugadores que te van a tapar muchísimo, pues el Arsenal y Arteta hacía constante hincapié, ¿no? en señalar esa estrechez que quería en jugadores de dentro, que no hubiese espacios y a partir de ahí ganar esas segundas jugadas y la clave, Rice de interior. Rice de interior es un jugador que cuando coge un balón, conducciones de 20-30 metros para trasladar la pelota y a partir de ahí, claro, el Madrid tiene que volver a recorrer todos esos metros y eso le hizo mucho daño porque yo creo que no tenía mucho sentido que los atacantes del Madrid bajasen a defender porque luego están cansados. Es decir, el Madrid le daba igual un poco que el Arsenal atacase más y lo que querían era coger... Claro, pero que es que eran 4, ¿eh? Claro, sí, pero Bellingham al final va a rematar. Entonces, pedirle que si vaya a rematar, luego regrese y pedirle a Mbappé o a Vinicius que vayan a hacer esos esfuerzos, alguna vez lo hicieron, pero creo que el plan pasaba por agobiarles mucho, que no tuviesen calidad. Y el Arsenal, de hecho, jugó mucho más en largo de lo habitual y le salió bien también. O sea, a diferencia de la ida. Algo que también domina bien. Por dentro, etcétera, no lo vimos prácticamente nunca en salida de balón, sino más juego directo y le funcionó. Es que un segundo, el claro 4-2-3-1 que planta ayer Ancelotti te da para ello, para que los 4 se descuelguen, pero es que lo llevan haciendo toda la temporada, se van a descolgar. Y eso que lo fomenta para mal, claro. Claro. Bueno, a ver, pero 4 podría ser para bien si funcionaran a la altura de su propaganda. Claro. Exacto, esa es otra, claro. Si hubieran funcionado a la altura de su propaganda, o sea, lo que dice... Sí, que no se salva uno de los 4, claro, aunque yo me más con Mbappé. Lo que dice Courtois, pues es verdad, pues le hacen 2 contra 1, pero no le hacen 2 contra 1 a los 4. O sea, claro, no dan los números. Entonces lo que hay, evidentemente, es un problema de falta de estructura y de automatismos de ataque, porque, entre otras cosas, primero, porque ellos tampoco son muy dóciles, entiendo, para eso. Segundo, porque Ancelotti siempre ha dicho que bueno, una vez que llegan ahí, que inventen, ¿no? Y todo esto junto, pues pasa lo que estamos viendo. El año pasado dejaste una gloriosa frase del Barça que lo mismo se han pasado ya a la industria del show business y no nos hemos enterado y es muy buena, o sea, y es barraera tal cual. Aquí el tema del cachondeíto de los 4 arriba, lo de remontar a base de TikToks, la tienda que sigue facturando después de la humillación de ayer, tantas y tantas cosas que pasan alrededor del club que, oye, te invita a pensar que lo del césped es tangencial. ¿Se está pasando el Madrid también a otra industria delante de nuestros ojos? Bueno, yo creo que hay que ver dónde desemboca esta temporada, es decir, hacia dónde va la siguiente. Y bueno, ver si sigue en la línea de esta, que sí parece que tiene mucho que ver con esto que dices y donde es verdad que, bueno, pues lo que importa no, pero ha cogido mucho peso el atractivo que tiene de juntar a las figuras, como en otras épocas, y esto supuso un empuje industrial casi para el club y un salto a otra dimensión y otra manera de hacer negocios, ver si esto se acentúa por ahí o se reequilibra también en lo deportivo, que entiendo que es lo que va a pasar este verano, ¿no? Quiero pensar porque es un camino que espero que Florentino no se siga fijando en los Dallas Cowboys, porque si algo han demostrado los Cowboys o el United es que el crecimiento en grandes porcentajes mundial, venta de entradas, merchandising, que las marcas sigan pagándote mucho con tu camiseta y por tus partidos y por tal, no está tan relacionado con seguir siendo relevante como pensamos, ¿eh? O con ganar partidos, porque el Madrid va a ser relevante siempre. Siempre va a verse la camiseta del Madrid. Ya está en ese estatus que si quisieran ir por ese camino, ganar o perder da igual. La gente va a querer seguir apareciendo. O sea, la camiseta más cara del mundo es la del United. Sí, yo creo que eso no va a pasar porque hay una cultura que mucha gente también considera enfermiza de la victoria en el Real Madrid, que no me parece que vaya a desaparecer ya, porque nace de la cúpula, o sea, viene directamente desde arriba y pues apenas se celebran algunas cosas, ¿no? Si recordáis la secuencia del calendario de la Champions del año pasado, pues el Madrid gana la Champions el sábado, el domingo la celebran y el lunes bueno, pues se anuncia el fichaje de Mbappé, ¿no? No había tiempo para digerir una cosa y luego ya servir otro plato, ¿no? Aquí
van cayendo y parece que la manera es que sigan, ¿no? Entonces, bueno, creo que no se va a dejar languidecer la parte deportiva. Estoy casi seguro, vamos, por lo que Sí, ¿no? he ido viendo y entiendo y veo. Pero sí este año apunta un poco Se les ha ido un a un poco la poco mano, ese punto, al ¿no? menos. Sí, entre el Balón de Oro, el show aquel... Bueno, sí. Mira, aportación aquí de Jesús y Calderón, gracias. Y opina, Güler debe ser titular para que ordene el equipo y genere más. 2 laterales de Limer y un 9 de calidad. Mbappé fuera. Cobra mucho y aporta poco. Bueno, ayer se le pitó a Mbappé, creo que sin Ya, falta de razón. esas cuentas son Narnia, eso es No, lo ciencia sé, ficción, lo sé, eso hombre, no, lo sé, no lo va sé, a lo sé, pasar, lo sé. Lo sé, lo sé. Por cerrar esta parte y luego vamos al otro tema, estuvisteis, vaya, en la rueda de prensa después de Ancelotti. Hubo 2 partes, una que creo que coincidimos todos y que es descorazonadora para el Real Madrid, la de que ayer en términos de actitud no se puede exigir mucho, o no se les puede pedir más. En esa misma respuesta, Ancelotti dice que en otros partidos sí ha faltado en la temporada. Y luego, en la última pregunta, yo quiero pensar que es ya cansancio, que es su manera sutil de responderle a un periodista, creo que fue Rubén Cañizares, aunque la pregunta fue perfecta, que sé más que tú y por eso estoy aquí, tú estás allí, pero cuando le pregunta a Rubén Cañizares, creo que fue, si no fue otro, pues da igual. No es relevante quién la preguntó. Le pregunta, ¿cambiaría algo de la eliminatoria si volviera 10 días atrás? Y dice no. Quiero pensar que es su manera de autodefensa, de decirle al que se la preguntó, sé más que tú. Porque Sí, si no. Pero es que, yo claro, creo, pero sí que es yo cierto que creo que si, es si aguanta eso. el Mundial puede ir con lo mismo, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que es eso, sé más que tú, probablemente no de fútbol, sino esta respuesta que dan muchos entrenadores de yo estoy toda la semana con ellos, yo les veo entrenar. Y con ellos es con toda la estructura del Eso, club, ¿eh? ahí va, exactamente ahora. Y por otro lado sé, digamos, políticamente y estratégicamente cuáles son los requerimientos, porque el puesto de Claro. entrenador del Real Madrid tiene unos requerimientos de Es cuasi estrategia, ejecutivo. sí, absolutamente. Tiene unos requerimientos de estrategia que, bueno, que son muy relevantes, que Ancelotti ha cumplido de manera extraordinaria en estos 3 años y medio, que en parte son los que le mantienen en el puesto después de perder 4-0 en Manchester, que es algo creo que bastante insólito en la historia de este club, ¿no? Perder de esa manera en la Copa de Europa contra un archienemigo también simbólico, pero él había conseguido desarrollar a una serie de jugadores que eran una inversión estratégica para el club, les había procurado un contexto que les permitió crecer y, es decir, había cumplido esa parte de estrategia. Entonces, bueno, esto es importante en su Sí, sí, puesto. desde luego, desde luego. Y Ancelotti, que es perro viejo, él sabe que habrá cometido errores, pero también Claro, sabe que y hay mucha parte de responsabilidad en lo que han hecho los jugadores, que hombre, muchos intuyo que le han dejado de escuchar, absolutamente. y lo que ha pasado arriba, cuando no han sido capaces de traer un lateral derecho en el mercado de invierno. Y un Entonces, el central. expediente Rodrigo. o un central, no me sale señalar hoy a Ancelotti. Aquí hay una ¿Es parte de más culpa. víctima Es o lo es que tan hay que víctima como reflexionar en culpable? Bueno, es que ese puesto es exactamente así. O sea, que hay una mezcla de condiciones que hacen que parezca imposible, como parecía imposible la temporada pasada, porque yo creo que incluso tuvimos esa conversación muchas veces, ¿no? Esto sin fichar es imposible. Bueno, y consiguió equilibrar todos esos requerimientos y esas condiciones que Pero claro, es que igual tenía menos tenía, imposiciones políticas. tenía menos requerimientos, tenía menos condiciones. Yo creo que, digamos que el supuesto se ha ido complicando a medida que han ido avanzando las temporadas. O sea,
cada vez tenía un Sí, sí. requerimiento distinto. Pues un día es con una mano atada a la espalda, otro día con dos, otro día la pata coja, pues este año probablemente era más todavía. Pues ahora te vamos a quitar al organizador sin sustituirlo, te vamos a traer al tipo que menos corre de Europa, que probablemente contagia a uno que tenías que corría, y además, pues cuando haya lesiones estructurales y tampoco lo vamos a sustituir. Pues es que esto es un poco lo que ha pasado también. Entonces, no, entiendo muchas veces a la gente que le gustaría ver jugar más a Güler, por ejemplo, ¿no? Pero Güler no iba a arreglar esto. Y si lo fuera a arreglar, Ancelotti le habría puesto. Dice por aquí Lisa que nombre, que ha tenido 8 meses para probar cosas y se ha dedicado a quemar a 11 tíos. O sea, la plantilla tiene fallas brutales, pero una vez tienes limones o haces limonada o no haces nada. Está dejado todos los limones pudriéndose. Es cierto, pero tiene un punto. Yo siempre digo una cosa, ¿verdad? Siempre digo una cosa. Es imposible que en la vuelta del París-Real Madrid, aunque hubiera acabado igual ya en la turbina aquella, todos viéramos que tenía que quitar a alguno de arriba, a Pochettino menos Pochettino. Es imposible que futbolísticamente no lo viera. O sea, igual no es el mejor del mundo Pochettino o ahora Ancelotti, pero no puede ser el más torpe de todo el edificio, más los que están viéndolo por la tele. Ibas a decir, Antoninos. No, que Ancelotti lógicamente tiene su parte de culpa. Esto que ha pasado hoy nace en el ayer y es ganar una Champions sin haber fichado centrales en el mercado de invierno del año pasado. Y cuando tú tomas una presunta mala decisión y después acabas ganando una Copa Europa, pues esto te conduce a lo de subir la apuesta, que es lo que han hecho este año. Pues venga, pues vamos a ir centrocampista, pues vamos a ir lateral derecho, que si el año pasado ganamos la Champions y centrales, pues y aquí lo tenemos. Es lo que ha pasado este año, es que no hay más historia. No fue lo normal ganar el año pasado una Champions sin delantero o con 2 centrales desde diciembre. La ganaron y este año pues han subido la apuesta y es lo que pasa. Pero Ancelotti, lógicamente, que tiene su parte de culpa, ¿no? Claro. Albert, y ya pasamos a otro temita. Sí, yo creo que... Perdona, está diciendo por aquí, poniendo mucha gente que Sky debe estar diciendo que Ancelotti se va después de la final de Copa. Bueno, a la tarde tenemos de Fora Amigos Podcast, igual vamos a ampliar algo. Perdón, Albert. No, yo iba a decir, yo desde fuera creo que Ancelotti ha tenido muchos marrones esa temporada. Creo que se le puede atribuir decisiones concretas en los partidos, planteamientos, pero la imagen más grande, ¿no? Es decir, ya cuando lo ves todo en perspectiva, creo que es una plantilla que tiene carencias. No significa que sean malos jugadores, ojo, que no se me malinterprete, sino que la plantilla tiene roles o posiciones que no están cubiertas o que se esperaba que quizás otros jugadores diesen pasos hacia adelante y no los han dado. Y todo ello ha terminado, pues por ejemplo, yo creo que jugadores como Fede o Bellingham, que hacen un poco de todo, han terminado por no hacer nada en esos partidos más importantes, pero no sabían qué hacer. Cuando el equipo no funciona, los que saben hacer de todo terminan por hacer poco, porque se diluyen en quiero marcar, quiero correr, tengo que tapar, y claro, son 2 jugadores estructurales, que yo creo que iba enfocado a que Fede tomase más parte en la construcción, con la marcha de Kroos, con lo que tiene de simbólico coger el número 8, con lo que comentó en esa foto de Instagram y todo, y Bellingham el año pasado empezó a marcar, y él descubrió que marcar goles mola bastante. Entonces él ahí empezó a decir, yo quiero volver a marcar goles, porque cuando él asocia un buen rendimiento a los goles, es difícil decirle, no, este año tienes que hacer otras cosas, tienes que compensar. La cabra tira al monte en ese sentido, y creo que el Real Madrid... Sí. Cuando prueban gol no vuelven a blanco. Claro, le han faltado esos perfiles. Camavinga ha sufrido una regresión importante. Tchouaméni ha estado entre central y medio centro sin terminar de asentarse en ninguna posición. Y luego arriba, yo creo que al final Vinicius lleva un 2025 flojo, Rodrigo lleva no sé cuántos partidos sin marcar, Brahim lleva bastante también sin estar a un buen nivel, que era lo habitual en el de suplente. Se te van quedando las opciones cortas. Y es verdad que pues es lógico, el aficionado siempre quiere ver a los jóvenes, y yo creo que Endrick ha dado motivos para tener más minutos. Es un Güler, cante, exacto, sí, Endrick, pero sobre todo. a lo que voy, que lo que decía David, es que al final el entrenador del Real Madrid tiene que gestionar una delantera con muchos egos, con muchas cosas que nosotros no vemos y desconocemos, y es difícil quitar. No, Mbappé no juega, que juegue Endrick, sí, claro, pero que esto se dice muy fácil desde aquí, pero sabemos todos que no va a suceder. Cuando tú fichas a Mbappé o cuando fichas a cualquier otro gran jugador, sabes que lleva empleado una serie de cosas, como Lewandowski en el Barça, cuando no juega bien, no, ¿por qué no mete a Ferran? Bueno, es que es Lewandowski, y es el 9, por mucho que no esté bien, va a seguir jugando. Entonces yo creo que esto es importante en ese sentido tenerlo en cuenta. ¿Esos globos? Los globos, ¿no?